versus inflación. Esa es más difícil que Arabia-Argentina. El primer piquete del Mundial. Piqueteros cortan distintos puntos de la ciudad. Y acá, Besares se nos vuelve loca. Marchan al Ministerio de Trabajo. Cami, ¿cómo estás? Cami Barral está ahí en el lugar. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. En el piso, largas columnas de personas que se están manifestando, están llegando a lo que es Ministerio de Desarrollo Social. A partir de las 4 de la tarde va a haber reunión del Consejo de Salario en Alem. Es por eso que después, aproximadamente en 1 hora y media, van a trasladarse de lo que es Ministerio de Desarrollo Social hacia Ministerio de Trabajo. Básicamente el Polo Obrero es quien está encabezando esta movilización y la pretensión es obtener un salario mínimo de 140.000 pesos. Sí, vamos a hablar con la gente, Juan, si te parece. Dale, Cami, por favor. Para ver cuál es el motivo por el cual se encuentran movilizando. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, señora. ¿Por qué se encuentran movilizando hoy? A ver. Bueno, a ver, vamos a ver si alguna nos quiere... Acá, señora, gracias. ¿Cómo le va? ¿Por qué se encuentra movilizando hoy? Nosotros hoy estamos por el salario vital y móvil, obviamente es la base de todo trabajador y bueno, nosotros vemos que el salario vital y móvil está por bajo de la línea de indigencia y nosotros como trabajadora de casas particulares, como los compañeros del Polo Obrero y muchos compañeros que reciben planes, necesitamos que realmente este aumento sea a base de la canasta básica, porque realmente la situación está muy crítica en la cual no se puede... No llegamos a cubrir los gastos del mes como familia tipo, entonces necesitamos que realmente el gobierno dé un aumento 100% para toda la clase obrera y también para los desocupados y ocupados, que realmente es una vergüenza lo que está pasando en este país. ¿Les llegaron los alimentos que pidieron en las últimas semanas a los comedores? No, se están haciendo muchos recortes ver. en los comedores, muchos recortes realmente en lo que se manda el alimento para la gente. Cami. Es muy poco y realmente no se está mandando lo que es básico, leche, aceite, azúcar. Se está cortando mucho en todos los comedores y eso es crítico, es muy crítico. Sí, los escuchamos. Sí, Cami, a ver, ¿me estás escuchando? ¿Cómo estás? Juan Cruz te habla. Has estado acá en Punto Cero. A ver, dígame su nombre, señora. Sí. Bueno, yo soy María del Carmen Díaz, soy trabajadora de casas particulares y también milito en el Polo Obrero. María, ¿cómo estás? Juan Cruzán te saluda, has estado acá en Crónica, has estado en mi programa. No se escucha muy bien, no le escucho. Sí, bueno, a lo que vamos es, cuando hablamos hace un mes, María, no sé si te acordás, Juan Cruz es mi nombre. No me escucha. No escucha. No me escucha. Cami, a ver. A ver, yo le voy a trasladar... No, le voy a trasladar la pregunta. Sí, le decía a Cami que cuando estuvo en mi programa hace un mes aproximadamente, me decía que el reclamo iba a ser puntualmente esto, el de los alimentos a los comedores que no se entregaban. Ahora pero sí, en ese momento era Juanchi Zabaleta, cambió el ministerio. ¿Sigue el mismo problema? Sigue el mismo problema, porque viene, obviamente, se ve que viene una orden desde el ministro de Economía en ajustar a los comedores, a toda la clase más vulnerable y la clase más baja de todos los barrios populares, ¿no? Y eso pasa y no hay ningún cambio que revierta ese caso. Estamos realmente sufriendo un ajuste feroz, donde acá no se ajusta solamente los comedores, se ajusta todo, sí. La leche, los niños, entonces los merenderos, es realmente vergonzoso lo que está pasando. Ahora, tenemos supuestamente claro que no se llegó a un acuerdo en la última reunión con la nueva ministra sobre el tema comedores, sobre todo. Sí, llega a un acuerdo, pero no se cumple. Nosotros queremos que si llega a un acuerdo que se cumpla, que realmente se cumpla todo lo que se acuerda, pero acá básicamente los acuerdos son vanados y no se está cumpliendo los derechos de toda la clase. Agradecerle a María, Cami, fíjate si está por ahí Eduardo Beniboni, queremos charlar con él. Sí, ahí lo voy a ir a buscar. En un segundito nada más que se libere, que está hablando con los colegas nuestros. Dale, mientras Cami lo busca. A ver, Jorge y Tamara. Ayer nomás Sergio Massa se reunió con Victoria Tolosa Paz. Sí. No, estaba con... Sí, estaba con Tolosa Paz. Con Tolosa Paz. Con el tema
que se difundieron ellos dos Claro, juntos. con el tema de la tarjeta alimentaria. Claro, por eso mismo. Pero no con el salario vital y móvil. No, salario vital y móvil Sí. lo discute trabajo. Dale, Tamara. Hoy a la tarde lo discuten, que está pidiendo la unidad piquetera, ahora seguramente se los van a Es un explicar día bien. terrible para Kelly Olmo, ¿no? Que dijo que el Mundial Sí. había que suspender todos por el Mundial. Bueno. Se comió con Arabia, se quiere matar. Sí. Beliboni dijo que iban a respetar el cronograma de la selección, pero que iban a seguir saliendo a las calles. 140.000 pesos de salario mínimo vital y móvil, recién lo hablábamos con Cicutín, y está lejos de las expectativas de lo que Sí. hoy maneja el Consejo del Salario. Sí. Se habla de una expectativa de unos 64.000, 65.000 pesos, muy lejos de la mitad de lo que piden. Recordemos, 57.900 es lo que se va a pagar de salario mínimo vital y móvil en diciembre. Esto impacta en los programas sociales, el Estás ahí, potenciar trabajo. estás de la canasta básica, estás muy lejos. Por eso, estás... 140.000 de la por eso. pobreza, indigencia 62.000 pesos. Estás muy por debajo con un aumento de los alimentos del 9,5%. La verdad que es insostenible y sin bono para fin de año. Aún todavía no se ha confirmado el bono para potenciar trabajo. A ver, seguimos viendo esta manifestación. Obviamente, hubo un montón de críticas en el marco de cómo se realizó este piquete. Se decía que primero se miraron el partido del Mundial y después fueron a hacer el piquete. Marchan al Ministerio de Trabajo. Esta es una marca de una cantidad de marchas programadas para esta semana. Hablan los piqueteros tras la derrota con Arabia. Reunión del Consejo del Salario esta tarde. Complejo el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. La situación es compleja porque naturalmente las respuestas no aparecen. A ver, Cami, contame cómo viene todo por ahí. Bien, en minutos nada más vamos a hablar con Eduardo Beliboni, que ya está cerquita de donde estamos nosotros, ¿sí? ¿Cuánta gente Todavía hay, está Cami? en el Ministerio de Desarrollo. ¿Cuánta gente hay? Mira, yo lo que te puedo decir es que está cortado desde lo que es Avenida Belgrano hasta San Juan, doble mano. Lo único que está liberado es el Metrobús actualmente, ¿sí? Así que realmente hay una gran columna que está desplazándose sobre lo que es la 9 de julio. No están puntualmente en el Ministerio de Desarrollo Social, sino en Belgrano, ¿sí? Una cuadra antes estamos con Chiquito Beliboni y ya lo vamos a conectar para que puedan dialogar con él. Gracias, Chiquito. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Eduardo, Cruz ya te está escuchando. Eduardo, chiquito, ¿cómo Hola, estás? Juan ¿cómo Cruzán andás? te saluda. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ¿Cómo andás? Acá, más o menos. ¿por qué? Después de la mañana. Sí, no, bueno, estamos todos así. Bueno. Pero es un día para Kelly Olmos, es un día terrible porque se supone que el Estado no debería discutir nada en el medio del Mundial. Nada, es una barbaridad. Hay que discutir el salario, pero hay que pelear por el salario, no solo discutir. La CGT y la CTA no sabemos qué reclaman. Dice que se reunieron hoy de forma virtual. No sé por qué se reúnen tanto virtual. La reunión de hoy del Consejo del Salario Mínimo es virtual. Otra vez virtual. Tenemos que hacer un debate en el movimiento obrero de la necesidad de empujar un paro y un plan de lucha. No es posible que en la Argentina el salario sea la variable de ajuste. Eduardo, ¿estas movilizaciones pueden ser la antesala para un paro general? Igual, si no Mirá, no hay ninguna duda de eso, porque tenemos una inflación que se come el salario. 10 y pico, 9 y pico, casi 10% de inflación en alimentos. Eso destruye el salario, destruye las jubilaciones. Entonces, ¿cuándo van a estar dadas las condiciones? Sino cuando el salario cae en picada, cuando la inflación se come los ingresos. Por supuesto que están dadas las condiciones, están sobradas. Mirá, te diría que no solo están maduras, se están descomponiendo la situación como para que haya un paro nacional. Eduardo, teniendo en cuenta que ha cambiado, siempre lo has hablado siempre acá, has sido muy sincero, que con la nueva ministra al menos nada cambiaba, pero que vos querías ser respetuoso y querías darle una especie de no sé, de hándicap o de tiempo en especial, pero ya ha pasado un tiempo largo. ¿Ha cambiado algo? Mirá, no cambia nada, porque los ministros dependen de lo que dice el ministro de Economía. Todos los ministros son el ministro de Economía y dependen exclusivamente de lo que le entregue como partida presupuestaria. El ministro Massa le hace caso al FMI, así que te diría que hasta tendríamos que saltar los interlocutores. Habría que reclamarte al FMI, o mejor dicho, habría que pedir que el FMI se vaya, pero es el ajuste que lleva adelante el gobierno
a partir de los planteos que le hace el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no es una ministra, no es un ministro, es claramente una política de sometimiento nacional al ajuste. Pero a ver, Eduardo, se ha discutido, por ejemplo, recién escuchábamos a María de la asociación, o no recuerdo bien el nombre, que ha estado acá en el programa de la gente de las amas de casa, que ella contaba que los comedores siguen sin recibir la comida. Y es más, chiquito, me acuerdo que cuando estuvieron acá, ¿te acordás que le dije yo, les dejo 30 segundos y su pedido fue a la ministra que les dé la comida a los comedores? Pasó un mes de eso. ¿Todavía no pueden recibir la comida a los comedores? Todavía no, tenemos los compromisos que no se cumplieron, hay un nuevo compromiso que tiene que empezar esta semana. Y la verdad que es muy, muy difícil discutir con un gobierno que hace compromisos que después no cumple. Entonces, tenemos que salir a la calle, por eso estamos acá en la puerta del ministerio. Estamos denunciando que no llega la comida, que las herramientas que se necesitan para los proyectos productivos tampoco llegan. Es decir, que todo es parte del ajuste. Es decir, vos tenés que si no llega la comida, no tiene que ver con una mala administración o con un problema de ministro, tiene que ver con el ajuste. Porque a ver, pero pará, pero Eduardo, ¿cómo? Pero si no llega la comida a los comedores populares. A ver, el otro día me contaban algo muy interesante. Cuando fue el cambio de gobierno de 2019 en el cambio de gobierno de Mauricio Macri y Alberto Fernández, aún así, cuando asumió el nuevo gobierno, al mes los comedores recibieron la comida. Lo que estoy diciendo es, si en una transición de un gobierno de un color político a otro no se cortó ese sistema, ¿cómo puede ser que de un ministro a otro, que entiendo yo que las segundas líneas y lo administrativo sigue igual, el que recibe el pedido sigue igual? Exacto. Exacto. No, pero no es, por eso te digo que no es un problema de gestión, un problema de cambio de gestión. Igual te digo que durante el gobierno Macri también tuvimos enormes problemas con los alimentos. Es decir, parece que el Estado se empeñara en ajustar a los que menos tienen. Sí. Y a los que menos tienen, porque el que va a un comedor popular, te digo, ya está en el límite. ¿Qué esperan de ese compañero o de esa compañera? Es decir, por lo menos que reciba la comida que necesita para el comedor popular. Sí, y eso no está ocurriendo, no solo en los nuestros, sí, en ninguno, en los religiosos, en los de otras organizaciones. Nosotros protestamos. Eduardo, esa es la diferencia, nosotros nos ven porque protestamos. Antes de darle ya los saludos a Montserrat Brizuela y a Nacho Gano, que están con nosotros, siempre es bueno tener a los amigos de otro lado, ya los dejo a ustedes. Le quiero preguntar esto a Eduardo. Sí. Eduardo, vos recién decías compromiso tras compromiso que no se cumple. Al menos a mí en mi vida, si vos no me cumplís un compromiso una vez, te puedo dar una oportunidad. Segundo compromiso que no me cumplís, vamos a suponer que es un compromiso laboral que me tenés que pagar. Al tercer compromiso te exploto todo. Pagame, viejo. ¿Cuándo va a explotar todo acá? Mirá, no queremos, nosotros no somos partidarios de extremar las cosas, pero hay momentos en que terminamos a veces teniendo que acampar por estas cosas. Porque, como vos decís, no puede ser que te hagan un compromiso y no lo cumplen, otro que no lo cumplen. Hay veces intolerable y lo único que nos queda es tomar medidas que no son lógicamente simpáticas, ni queremos que a la gente le guste mucho, obviamente, pero claramente son imprescindibles porque si no lo visibilizamos, vos no sabés que no hay comida en los comedores populares. La gente que te ve, a lo mejor sí la que va a un comedor popular, pero la gente dice, ¿por qué están protestando ahí? Porque no les llega la comida a los pibes en los comedores populares. Eduardo, ni más ni menos que eso. Aparte, acá Juan ya se fue, nos quedamos con Nacho Gano, buenas tardes. Esta cuestión de que el cambio de nombre a uno le supone a la hora de encabezar un ministerio que va a ser resolutivo, lo inmediato que es que llegue la comida. Después el resto de los pedidos por ahí pueden tener un orden de prioridades, pero la comida a los comedores es algo que es primordial, es una obviedad hasta que lo diga yo. Coincido totalmente, es así. Por eso dijimos en un momento, este es el límite. Digamos, cuando vos decís, ¿cuál es el límite? Bueno, el límite es que no llegue la comida a los comedores populares. Ahí no vamos a aceptarlo, no nos vamos a resignar a que nuestros compañeros queden abandonados y que, bueno, entren en la desesperación, porque eso lleva a la desesperación a la gente. Claramente, eso creo que no es lo que buscamos, por lo menos no es lo que buscamos nosotros. Nosotros estamos organizando acá una pelea bien organizada, peleando contra un gobierno ajustador, pero la medida que no haya respuesta vamos a tener que profundizar este plan de lucha, claramente. Ahora, Eduardo, una de las posibilidades, recién hablabas con Juan Cruz, ¿no?, de la expresión ¿cuándo va a explotar? Yo te pregunto, ¿puede ser que ya haya explotado esa bomba y lo que estemos recibiendo ahora sean las ondas expansivas? Porque que no llegue comida al comedor es una bomba que explotó.
Sí, en un sentido sí, pero claramente tiene un canal. Esa explosión tiene un canal que es esto, que a la que mucha gente le molesta. Y seguramente si no hay respuesta se van a profundizar estas medidas u otras y seguramente va a explotar todavía más. Pero claramente que se llegue al punto de que no haya comida en los comedores populares es muy grave que no llegue la herramienta que promete el gobierno para mejorar un poco el ingreso de los compañeros. Es muy grave todo, es muy grave que tengamos un ingreso en la Argentina de los jubilados de la mínima que esté por debajo de la canasta de indigencia. Por eso acá también hay responsabilidades en los dirigentes sindicales, que no hacen absolutamente nada, que miran para otro lado, que tienen mucha fuerza para ir a un acto, para hablar de la presidenta y que hay que defender, como dijo Moyano, al gobierno. Acá hay que defender a los trabajadores, hay que defender el salario, no al gobierno. El gobierno que se defienda con sus actos y si no lo puede, mala suerte. Acá hay que defender a los trabajadores, hay que defender el salario. Para eso son dirigentes de la CGT. Y si no, que se vayan como diputados y que defiendan al gobierno en el Parlamento. Ahora, Eduardo, en los últimos días salieron informaciones con respecto a los planes, ¿no? Potenciar trabajo, se habló de irregularidades, de gente que compraba dólares, que tenía bienes personales. El gobierno le dio de baja. ¿Qué posición tienen ustedes con respecto a esto? ¿Cree que esto es una estrategia de algún sector que quiere, obviamente, pegarle a la ministra? ¿Es algo contra ustedes? ¿Qué posición tienen? Mirá, hace unas semanas atrás se hablaba de 250.000 beneficiarios de planes sociales que compraban dólares, tenían avioneta, eran ricos, pagaban bienes personales. Hoy la ministra hace unos días acaba de decir que son 2.800. Pasamos de 250.000 a 2.800. Si eso no es una información, una manipulación de la información, no sé lo que es una manipulación de la información. Porque resulta que no eran 250.000, eran 2.800, que vamos a ver si efectivamente son esas. Entonces estamos hablando de una operación política, estamos hablando de una interna, y estamos hablando de la estigmatización de la gente que sobrevive con un programa social. Acá no hay ricos, igualmente, acá no hay gente que tenga avioneta. Eduardo, digo, si hubiesen sido 250.000, ¿cuántos perciben el potencial trabajo? Y más de 1,5 millones bueno, serán, ¿no? Aunque hubiesen sido 250.000, que obviamente es un número que dista muchísimo de 2.500, es ese sector y habría que apuntar a esa cantidad de gente, no el resto. Eso no quiere decir que el resto no tengan la necesidad de percibir eso, ¿se entiende? Sea el número que sea el que esté en infracción, por así decirlo. Nosotros decimos que, por supuesto, si hay alguien que está mal incluido, hay que sacarlo porque hay otro que lo necesita, claramente. No como el gobierno que dice que si alguno se cae, lo va a sacar del programa y ese dinero lo va a mandar a las organizaciones. Estamos en contra de eso. No queremos plata para las organizaciones. Queremos programas para los que lo necesitan. Por eso pedimos la universalización de los programas sin intermediario. Pero también quiero dejar en claro que es un escándalo que después de haber hablado de 250.000 personas, ahora estemos hablando del 0,3%. Es decir, de 2.500, poco más de 2.500. Es decir, es una manipulación de la información al servicio de que la opinión pública, de que la gente que lo escucha diga, mirá, esos vagos que cortan la calle tienen casa, tienen aviones, compran dólares. Es una barbaridad la manipulación de esa información. Es efectivamente una campaña de estigmatización de los compañeros, de las compañeras que tienen esa necesidad y por supuesto parte de una interna repugnante, porque por una interna han colocado a muchísima gente en la angustia de no saber si le van a sacar el único programa que tiene, el único ingreso que tiene para poder sobrevivir. Ahora, cuando escuchás, por ejemplo, ¿no?, que después de la reaparición de Cristina, un político te diga, bueno, la vicepresidenta se está haciendo cargo de la situación. ¿De qué situación, no? Digo, porque hoy por hoy parece que la vicepresidenta, digamos, no ejerce el poder ejecutivo y en realidad sí, porque fue elegida por el pueblo. Y Alberto Fernández, que tampoco se sabe bien para qué lado va. Digo, ¿cómo ves hoy al gobierno en esta situación? Mirá, para mí lo de Cristina es muy claro, ha salido a respaldar al gobierno y por lo tanto ha salido a respaldar el ajuste. Es una señal de estabilización para el gobierno. Defiende a Massa, ha dicho que ojalá hubiera muchos ministros como Massa. Claramente de lo que se ha hecho cargo es el ajuste que se está llevando adelante y por lo tanto no puede ser una alternativa para el año que viene. Es claro que este gobierno se ha hundido por sus propias premisas, por el ajuste que lleva adelante en el acuerdo que hizo con el fondo. Entonces ahora Cristina sale a rescatar al gobierno, no sale a criticarlo como dijeron algunos, sale a rescatarlo y dice la renovación soy yo, pero forma parte del gobierno que está llevando esta política y apoya a Massa. Es decir, lo apoya más a Massa, que es una especie de Duhovne, que es lo que apoyaba a Guzmán.
claramente. Y Massa es un dujovne, es un hombre que lleva adelante el programa de la más rancia derecha en la Argentina. Estaba pensando, Eduardo, si en lo de los números, ¿no? Cuando vos decías 250.000, 2.500, digo, yo no creo que nadie piense en su sano juicio que las personas que estamos viendo ahora manifestarse tienen yates y autos. Digo, claramente es un número de gente que no es la que necesita un plan, claramente, y que de una u otra forma está lucrando con el Estado. Yo digo, yo no pienso ni que cuando sean 2.500, sí, eran los que tenían auto, sí, o que compraban dólares y demás. El resto decían había alguna cuestión irregular, que andás a ver si tenía que ver con un plan que coincidiese o no. No sé si nos escucha, Eduardo. A ver, ¿nos escucha? Se congeló la imagen. Mira. No sé si... Bueno, por eso, ahora volvemos. Estaba bien la pregunta que estabas haciendo, obviamente, pero ahora vamos a retomar con Eduardo Belliboni. Nati, sí, ¿tenés información vos? Sí, bueno, digo, lo que trajo también, ¿no? Las repercusiones de la reaparición pública de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, hay sectores que ya la impulsan, ¿no? Digo, la aparición para lo que es, digamos, el kirchnerismo, es como que Cristina se estuviera haciendo cargo de una situación que hoy por hoy la señala ella, que directamente la señaló ella, pues si no hubiera pasado el intento de magnicidio, seguramente hoy Cristina Fernández de Kirchner estaría en otra posición política. Digo, hubo sectores que indefectiblemente la pusieron en ese lugar. Y obviamente, bueno, hoy sale a la cancha, imagino, que porque tendrá aspiraciones electorales, bueno, porque querrá despegarse de lo que sucede hoy en el gobierno. Ya se despega igual, digo, se despega en las redes sociales, se despega haciendo crítica con varias cuestiones que tienen que ver al gobierno, de la cual ella es la vicepresidenta. Pero el otro día, bueno, con lo que fue el acto, Nati, obviamente, se propulsó, al menos desde las tribunas, ¿no? Lo que es la candidatura al 2023. Bueno, ya incluso la Cámpora hace su propio análisis, claro. Digo, fueron los principales armadores de este acto multitudinario que se dio en La Plata. Me dicen que ya se está programando una nueva participación de la vicepresidenta en diciembre, posiblemente en el conurbano. Y bueno, y el Corvo Larroque, digamos que auspicia un poco, ¿no?, de vocero de este sector cercano a Cristina Fernández de Kirchner, dijo, se hace cargo de lo que ocurrió y se compromete con el presente y con el futuro. Creo que ahí hay como una vueltita atrás, porque muchos la cuestionan a la vicepresidenta diciendo, bueno, parece que ella no formaría parte de este gobierno, ¿no? Pero es un error. Bueno, si ellos aclaran... Porque es la vicepresidenta. Sí, es parte de este gobierno, fue la que lo eligió, ¿no? Alberto Fernández como su compañero de fórmula. Creo que lo del otro día sonó más a que alguien dio un paso al costado, ¿no? Bueno, y en esta cuestión de lo que es Tolosa Paz, que cuando la escuchamos hablar en conferencia de prensa, ella se por ahí apegó bastante a Alberto Fernández, diciendo que por decreto no se podían sumar planes al potenciar trabajo. Pareciera ser también del ala de Alberto Fernández y va quedando cada vez más aislada, por ahí a propósito, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Mira, te cuento algo, Tolosa Paz estaba en el acto de La Plata, o sea que hay sectores cercanos a Alberto Fernández que igualmente coquetean. Se están arrimando, digo. También se escuchó de la vicepresidenta un llamado como a la unidad, ¿no? Dice, si queremos ganar, esto es con todos adentro, ¿no? Ya quedó un poco separados. Obsoleto, me parece, el lema, ¿no, Nacho? Si ella no quiere ser candidata, obviamente va a tener que armar otro gobierno de coalición. Claro, como, bueno, como es otro el que tema. hizo. ¿Con qué todos ahora? Acá Cristina, Macri, De la Reta, el que vos quieras, tiene que armar un gobierno donde lo vote el 60% de la gente para que pueda gobernar. No podemos, la Argentina no podría soportar un gobierno de que gane con el 47%, lo hemos visto. En estas circunstancias, porque si mencionamos el primer gobierno, bueno, el único gobierno de Néstor Kirchner, ya sabemos con cuánto asumió
No, y tuvo una buena Nati, gestión. Está bien, Nati. Pero, Veníamos del 2001, ¿no? Está bien, pero ocurre que ahí no hubo lo que era después el balotaje. Que no existe, porque si el balotaje hubiese sido Kirchner-Menem, probablemente Néstor Kirchner hubiera ganado con el 70% de los votos porque no se quería Carlos Menem. Digo, hablo de un gobierno que pueda tener la espalda de poder gobernar con un 60-65% de aprobación para que pueda gobernar, si no es imposible. Es imposible. No, obvio. 59 a 49, no sé, el número, 49-1. Bueno, igual para no eso sirve. falta 1 millón de Está tiempo bien. porque hay que primero tener las PASO, que todavía están en pie, Bueno. después tener las generales, seguramente va a haber un balotaje, digo, en los últimos Por años eso, pero- siempre, digamos, se termina la pulseada en una segunda vuelta, digo, y hay que ver cómo pega esto, ¿no? Digo, porque hoy por hoy ves a la sociedad triste, pero no solo por la situación económica. Hoy se suma la derrota de la selección argentina. Y aunque muchos digan, bueno, ¿no? Pero se va a sumar. No sé, para el gobierno es una batalla perdida, porque ellos primero querían que la selección gane para después luchar contra la inflación, así que no es un buen resultado, más allá de lo meramente futbolístico, para el ánimo social, si es que lo queremos llevar para ese lado. Los políticos siempre se tratan de enganchar en cualquier cuestión futbolística y más si es en un mundial. Ya algunos cometieron algún blef. Digo, Bueno, no fue por solo eso la te ministra de digo. Trabajo, fue el presidente, fue el expresidente. Digo, hubo varios que ya se metieron a opinar sobre el tema con errores, ¿no? Digo, porque tal vez en la situación en la que hoy estamos económicamente, creo que deberían llamarse al silencio y dedicarse a solucionar los problemas de los argentinos. A una ¿no? inflación que íbamos a la guerra con la inflación. Sí, Recordemos, claro. dicho por el propio presidente de la Nación, una guerra que la estamos perdiendo mes a mes porque obviamente los números no ayudan y demás está decir que el número global es... te diría casi... Algunos números ayudan. Pero alarmante, bueno. sí, como el 0-0 entre México y Polonia, que acaba de atajar un penal 8 a Lewandowski. Vamos con Cami Barral, que sigue en el móvil. No sé si con Chiquito Beliboni aún. Sí, ya estamos con Chiquito bueno. Beliboni, los está escuchando nuevamente. Nos quedó una pregunta pendiente. Sí. Nacho, no sé si querés resumírsela. No, ahora no. Ya se lo olvidó. No, Nacho también Yo se tengo lo olvidó. otra, si quieren, podemos. Dale. Sigo. Bueno, no, te quería consultar el tema de los reclamos. Digo, más allá de los alimentos y las herramientas, ¿hay algún reclamo específico con respecto a lo que es un bono, un aumento en el potenciar trabajo? Sí, nosotros creemos que tiene que haber hoy una discusión sobre el salario del que dependen los programas sociales. La mitad del salario mínimo son los programas sociales, así que ahí está la discusión. Por eso nos movilizamos hoy al Ministerio de Trabajo. Y por supuesto estamos planteando un doble aguinaldo, no solo para nosotros, sino para los jubilados, para los trabajadores que no tienen una paritaria que les permita recuperarse del golpe que tiene la inflación, que da la inflación sobre los salarios. Entonces tenemos una serie de reclamos puntuales que tienen que ver con el salario y que tienen que ver también con el Ministerio de Desarrollo Social. Son cuestiones muy puntuales que necesitamos respuestas puntuales. Aumento en lo que es el salario mínimo es clave, porque además también de eso depende la economía, no solamente depende de las grandes variables económicas. Si el salario sigue cayendo, bueno, va a seguir cayendo el consumo y eso evidentemente afecta el desarrollo económico. Ahora, ustedes, por ejemplo, no digo la CGT, la CTA, sectores, ¿no? Porque ahora están todos medio divididos. Plantearon en alguna oportunidad, si no se llega a un acuerdo, la posibilidad de un paro nacional. ¿Ves que las organizaciones gremiales pueden llegar a hacerle un paro a un gobierno peronista? Podríamos decirle, ¿no? Claro. Mira, yo lo que veo es que es necesario un paro nacional. No lo mostramos solamente nosotros, lo decimos nosotros, que estamos movilizados hoy reclamando precisamente un paro y un plan de lucha, sino que lo ves en las calles con los docentes que se movilizaron la semana pasada, con los residentes, con los trabajadores del neumático que estuvieron en una pelea muy dura durante semanas, salieron a pelear los médicos del Garrahan. Claramente hay una necesidad de un paro y un plan de lucha y de fijar el reclamo salarial en la Argentina, que lo deberían hacer la CGT y la CTA. Si eso no ocurre,
y los sindicatos burocráticos que en la Argentina no responden a los intereses de los trabajadores, seguramente se va a abrir camino por abajo ese reclamo, como se abrió en otros lugares, como se abrió en otros gremios, donde tampoco los dirigentes sindicales veían un paro. Los trabajadores de los sindicatos de los residentes tampoco querían un paro. Salió por abajo, salió por las asambleas, por los autoconvocados, porque la gente no da más, porque y dio sus frutos. Es desesperante. Así que o sale por arriba o sale por abajo. Y dio sus frutos también porque lograron llevar el salario a esos 200.000 de bolsillo, Eduardo. Ahora, recién hablábamos del tema de un posible acampe, no sé si lo tocaste con Juan Cruz cuando te hablaba de un paro. ¿Pueden llegar a volver a acampar? ¿Hay algún tipo de negociación que hayan puesto ustedes sobre la mesa al respecto? Sí, mira, nosotros no podemos descartar una cantidad de medidas enormes que hay hoy en la agenda del movimiento piquetero, que tienen que ver con los cortes de ruta, con los cortes de acceso, con la movilización y con los acampes, porque lo que no vamos a poder aceptar bajo ningún punto de vista es que no llegue la comida, que el salario y el ingreso sea tan miserable como es hoy para los compañeros potenciar trabajo. No pueden seguir pagando el ajuste de los trabajadores. El ajuste hoy lo pagan los trabajadores, no lo pueden seguir pagando, y en todo caso que lo paguen los capitalistas, pero no los trabajadores. Bien, ahora digo, hoy una de las mayores preocupaciones es la inflación. Digo, esto como dirigente político te planteo yo, esta decisión del gobierno de lanzar este programa de precios justos, de congelar los precios de los alimentos por 3 meses, ¿va a generar finalmente un congelamiento de la inflación? ¿Esto es, digamos, un paliativo nomás? No lo veo, mira, ya se habló de precios justos, precios cuidados, precios, no sé, de todo tipo, hay de calificación de los precios siguen subiendo, tuvimos una inflación en alimentos de casi el 10%, es escandaloso. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras el gobierno sigue dándole vuelta al problema de la inflación, con estos cuentos chinos de los precios cuidados, nosotros tenemos que salir a pelear, los trabajadores tenemos que salir a pelear por el salario. Ese tiene que ser la voz de orden para los trabajadores, porque son todos cuentos chinos, ya lo escuchamos, los precios cuidados, la idea de congelar precios y salarios. No ocurre, no pasa nada con eso, lo hemos visto 20.000 veces. Sí, hay que pelear por el salario y hay que defender en la Argentina a los jubilados, porque no se pueden defender. Y hay que recordar que en su momento los jubilados tienen que ser, o fueron en su momento, una de las grandes jornadas de lucha de este país. Constituyeron un gran movimiento con Norma Pla a la cabeza. Tenemos que constituir ese movimiento. Ya se está haciendo el plenario de trabajadores jubilados. Otras organizaciones están peleando por poner en pie claramente un movimiento que luche por los jubilados, porque es un desastre lo que está ocurriendo con los que han trabajado toda la vida y hoy no pueden comer todos los días. Bueno, pero la salida, entre comillas, que le encontró el gobierno fue a esto de con los bonos intentar estirar, lo voy a decir en este sentido, estirar esa agonía, Eduardo, digo, de darles un poquito más. Incluido, sí. Con bono incluido, sí. Los jubilados perdieron punta a punta 20 puntos. 20%. Claramente, sí, entonces no es con bono que se resuelve el problema, es el salario mínimo. Por eso es muy importante el día de hoy, porque hoy se discute el salario mínimo de los trabajadores y de los jubilados. Y no está pasando nada sobre los jubilados y los trabajadores. Claramente es así. Es claramente que los jubilados necesitan defenderse y necesitamos defender a los jubilados, porque es la última parte de la vida de las personas en las que no se pueden defender. La CGT y la CGT tendrían que estar llamando un paro nacional por los jubilados y por los trabajadores, por un salario mínimo que les permita vivir. Es lo que decía el otro día Nati, cuando estaba Samid, por ejemplo, que hablaba no solamente